¿Cómo seguir a Jesús a través de las diferentes situaciones de la vida? ¿Cómo seguir a Jesús y hacerlo bien? ¿Cómo seguir a Jesús y no terminar en otro lugar? ¿Cómo poder entender la ruta de la voluntad de Dios en nuestra vida? Es interesante lo que ha pasado. Es estresante lo que hemos vivido en este último momento. Posiblemente a veces vemos cosas que pasan lejos, pero cuando las cosas pasan cerca, nos asustan y muchas veces nos duele el corazón. Pero cuando miramos todo esto que ha pasado en tan poco tiempo y en tan pocos días, terremotos, huracanes, tornados, muchos decimos, son las señales de los últimos tiempos. Y muchos decimos, ¿qué hacemos? Porque vamos a Mateo 24 y hay señales que marcan que Jesucristo viene pronto. Y les quiero decir, viene pronto, pero no sabemos cuándo. Entonces, ¿qué hacer? Seguir a Jesús. Hacer lo que Él nos mandó a hacer. Nos podemos sentar a hablar de cuándo va a venir a Jesús, o podemos seguir haciendo, o nos podemos empezar a seguir haciendo lo que Cristo quiere encontrarnos haciendo. ¿Los enredé? Estuvo como largo ahí esa frase. ¿Cómo poder que el Señor nos encuentre, sea ahora o sea en 1000 años, haciendo lo que Él quiere? Algo que me ha llamado muchísimo la atención es que todas estas tormentas, todos estos huracanes, todas estas inundaciones, todos estos sustos, todo este dolor ha generado en la vida de las otras personas, escuche esto, una solidaridad. Y una solidaridad lo que significa es un esfuerzo común para ayudar a otros. Quiere decir, ha detenido el mundo y cosas buenas han salido. Y es que muchas personas se han empezado a dar cuenta que no importa tanto las cosas en las que me ocupo, sino me importa poner algo, escuche esto, depositar algo en la vida de otra persona. Y eso es lo que está pasando con personas que no conocen del Señor. Han detenido y están sirviendo. El pueblo de Cristo se ha movido de una manera impresionante. Gracias Champion Forest por la manera como ha dado, como ha servido, como ha ayudado, como ha sido las manos de Cristo y los pies de Cristo con tantas personas. Gracias. Porque lo que el Señor quiere que nosotros es que le añadamos valor a otros. ¿Y sabe cómo titulé el mensaje hoy? Agregando valor a otros. Agregando valor a otros. Y todo lo que ha pasado ha llevado a algo bueno, a cómo nosotros poder agregar valor a otros. Ahora, la manera como el cristiano le agrega valor a otros es diferente como una simple ayuda, porque cuando usted le agrega valor a otro, usted lo está ayudando a encontrar una vida eterna con Cristo Jesús. Mateo 28, 18 a 20, hemos estado trabajando en este texto. Dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué nos manda el Señor? Id y haced discípulos. Pero yo quiero hacerles caer en cuenta de algo el día de hoy. No es solamente el Señor no nos manda a convertir personas y que la persona reciba a Jesús, sino a acompañarle en su caminar y ayudarlo a crecer para ser un discípulo de Cristo. No es solamente que haga una oración de fe y todo siga igual, sino acompañarlo en su proceso de transformación, de crecimiento, de maduración. Y escucha el versículo 20 y dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces dice: enseñándoles a que guarden. Ahora, ¿qué espera el Señor de nosotros? Es que nosotros, ¿cómo nos quiere encontrar el Señor cuando Él venga? Dándole valor, agregándole valor al otro. Y siempre que usted para su agenda y ora por alguna persona, le comparte, toma a alguien y lo ayuda a caminar por
porcentaje de su camino y lo ayuda a crecer y a madurar, usted le está dando valor a alguien. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de cómo nosotros podemos añadir valor. Y tengo una pregunta para ti. Y es una de las preguntas que me gusta hacer en cada momento. Es, ¿qué tanto valor tú traes a la mesa? ¿Cómo así? ¿Qué tanto valor tú ofreces a tu círculo de intimidad? ¿Qué tanto valor tú añades porque tú estás allí? ¿De verdad estás trayendo valor a la mesa? ¿De verdad estás trayendo valor a casa? ¿De verdad se vive mejor porque tú estás ahí? ¿Vivo yo mejor porque estoy cerca a ti? ¿Añado valor? ¿Deposito en alguien más algo que le da más valor? Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Lastimosamente, muchos de nosotros terminamos a veces sin dar valor. Empezamos a vivir vidas monótonas. Y muchas veces los cristianos nos encerramos en las iglesias y no nos acostumbramos a dar valor a los demás, o no queremos acompañar a nadie en nuestro caminar y no queremos ayudar a nadie a ser maduro en la vida. Me encanta que hubo un hombre en la escritura llamado Bernabé. Y algo que hizo Bernabé fue que Bernabé mentoreó a Pablo. Y Pablo no se quedó con lo que Bernabé le dio, sino que Pablo mentoreó ¿a quién? A Timoteo. Y aquí viene algo. Cada uno de nosotros necesita un mentor y necesita un mentí, una persona en quien poner algo. Y yo tengo noticias para ti el día de hoy. El domingo pasado estuve compartiéndote acerca de en ti hay una historia que necesita ser contada. ¿La recuerdas? Algo donde el Señor se ha manifestado. Algo donde el poder del Espíritu Santo ha roto cualquier cosa humana y ha sentido la presencia de Dios en tu vida. Pero después de contar la historia, hay un caminar que necesitas acompañar. En otras palabras, alguien está esperando que tú lo acompañes a crecer en la vida espiritual. Alguien está esperando que tú puedas ayudarle a madurar. Hay algo que el Señor ya te enseñó que tiene que ser enseñado a otro. Hay alguien puso algo en ti que tiene que ser llevado a alguien más. Pero para yo poderlo hacer, lo primero que tengo que descubrir es que tengo que darle valor a esa persona. Y aquí viene el primer elemento. El primer elemento el día de hoy es: debo ver el valor del otro. Escuche esto: debo ver el valor del otro. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no vemos el valor del otro. Muchas veces nosotros pensamos en nosotros mismos. Muchas veces nosotros pensamos solamente en nuestro círculo íntimo. Muchas veces porque una persona piensa diferente a mí, yo siento que esa persona no tiene valor, entonces no veo el valor del otro. ¿Y sabes qué nos está invitando el Señor el día de hoy? A tener la capacidad de ver como el apóstol Pablo vio a Timoteo. El apóstol Pablo, cuando vio a Timoteo, fue un encuentro bien interesante, pero hubo algo. Timoteo también primero vio al apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo visitó donde Timoteo vivía, mucho antes de Timoteo irse con él, hubo algo que impresionó la vida del apóstol Pablo de una manera impresionante en la vida de Timoteo. Y hubo algo en la vida de Timoteo que impresionó su vida por el apóstol Pablo. ¿Y sabes qué pasa? Llega el momento, después de ya tener 1 o 2 viajes de visita a esa región donde estaba Timoteo, que Pablo le dice a Timoteo: vente conmigo. Y mire lo interesante, Timoteo le dice: sí, Señor, yo voy contigo. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque ya había visto un legado impresionante, ya había visto la manera en que vivía el apóstol Pablo, ya había visto el impacto que tenía en otros. Entonces Timoteo dice: yo voy contigo. Y quiero invitarte a ir a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 7. Y dice así la escritura: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Y mira lo interesante, primero le llama hijo. Hay una decisión de invertir en él. Es fácil invertir en un hijo,
Pero en el momento en que usted dice a una persona, hijo mío, quiere decir, ok, yo estoy dispuesto a ser tu padre. Yo quiero invertir en ti. Yo quiero caminar una milla más contigo. Yo quiero caminar un trayecto de la vida contigo. Yo quiero ayudarte. Y lo que me encanta del apóstol Pablo es que lo ve como hijo, número uno, y después le dice, fortalécete en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Y cuando le dice que tenemos en Cristo Jesús, lo está involucrando en la familia espiritual. Y le está diciendo, hey, vamos, hay mucho valor en ti. Yo te veo como hijo y fortalécete en esa gracia que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cómo estamos viendo a las personas que están a nuestro alrededor? Algo que ha generado todo esto es que las personas han empezado a ver con valor. Porque déjeme decirle algo, antes de pasar los huracanes y los terremotos, han habido personas en sufrimiento, han habido personas en problemas, han habido personas en necesidad, pero a veces necesitamos que pasen este tipo de cosas para levantar la mirada y darle valor a la gente. Y la gran lección que hemos podido ver y la gran respuesta es que cuando pasan este tipo de cosas, nos acordamos que la vida humana tiene un valor más importante y nos recordamos que el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué lo debo amar? No porque piense como yo, no porque hable como yo, no porque le gusten las cosas que a mí me gustan. Lo debo amar porque es creación de mi Padre, y mi Padre se goza cuando yo amo a su hijo. Si usted trata bien a mi hijo, yo lo voy a querer a usted más de la cuenta. Y pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo con mi Padre celestial. Tengo que descubrir el valor del otro. Cuando yo descubro, cuando yo veo el valor en la otra persona, genero una cadena espiritual, porque la otra persona se siente valorada y está lista para impactar de manera especial. Era el año 2004. Un convoy militar en Irak salía de su campamento principal a un pueblo en el desierto a entregar ropa que niños americanos habían tomado y habían recogido para mandar y repartir en las poblaciones pobres de Irak. Fue interesante que llegó el convoy militar, los camiones militares empezaron a distribuir las ropas y los regalos que iban allí. De pronto uno de los soldados bajó con una bolsa muy grande y la abrió, y eran muñecos de peluche. Los niños empezaron a gritar, las niñas estaban emocionadas y decían: nunca habíamos visto muñecos de peluche. Ese día fue un día de mucha alegría para esos niños. Y hubo cosas interesantes que pasaron. Al terminar la tarde, los soldados salieron y regresaron a su campamento. Al siguiente día, lo cuenta un mayor del ejército de los Estados Unidos, el convoy volvió a salir. Las calles eran solas y de pronto a la distancia vieron que en la mitad de la calle había como una persona o como algo así. Ellos veían con los binóculos, pero por estar en un momento de guerra les daba miedo continuar. Llamaron al campamento principal y le dijeron: tomen toda la prevención necesaria, porque puede haber francotiradores, puede ser una emboscada o puede ser un momento para aprovecharse de ustedes y destruirlos. Ellos empezaron a tomar todas las medidas de seguridad y dice que llegaron muy cerca donde estaba la niña, cuando descubrieron que la personita que estaba allí era una niña de 5 años que tenía en su brazo un peluche y al lado 2 minas explosivas. ¿Por qué les cuento esto? ¿Sabe qué estaba haciendo la niña? La niña estaba previniendo que las mismas personas que habían visto valor en ella fueran a morir esa noche por el ataque sorpresivo del enemigo. ¿Qué trae esta historia para mí? Es que cuando yo invierto en alguien, cuando yo valoro en alguien, abro en esa persona la capacidad de que esa persona también pueda ver en que esa otra persona tiene valor. Mis queridos hermanos,
Hay tantas personas que se están yendo sin Cristo. Hay tantos niños que necesitan ver padres que realmente los amen y lo acepten como son. Hay tantas niñas que necesitan ver madres y padres que los guíen. Te quiero hacer una pregunta el día de hoy. De pronto estás ocupado con tantas cosas, pero tienes que ver si realmente donde tú estás agregándole valor a alguien más. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que no era su hijo, le decía: hijo mío. Y automáticamente lo invitaba a fortalecerse en el Señor. Quiere decir, hacía depósitos en su corazón. Número 1, debo tener la capacidad de ver el valor que hay en el otro. Y cuando yo veo que esa persona tiene valor, no voy a descansar hasta ayudarla a invertir en ella, a poner en ella. ¿Y sabe qué pasa aquí? Esto se llama ayudarla a madurar, a salir adelante. Ahora, hay un segundo elemento. Yo debo maximizar los momentos. Así de sencillo, maximizar los momentos. Como me encanta hablar de esta parte. El tiempo pasa deprisa. Si no, mírese al espejo. Encontré unas fotos antiguas esta semana y me empecé a mirar y yo dije: wow, yo creí que todavía estaba así. Porque los cambios que vamos teniendo, a veces ni los vemos, pero el tiempo pasa deprisa, más rápido de lo que nosotros imaginamos. Escuche al apóstol escribiéndole a su hijo amado Timoteo: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza. Versículo 2: que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Mire, no te quedes quieto. Haz depósitos especiales en otro. Aprovecha el tiempo. Pero me encanta la manera como el apóstol empieza. El apóstol empieza diciendo: lo que me has visto a mí hacer. Pregunta: ¿será que le podemos decir a nuestros hijos: hijos, honra al Señor, lo que me has visto a mí hacer, hazlo? Y de pronto su hijo: ¡ah! Todo eso, papá. Quiere decir, el testimonio, la manera de hablar, la manera de amar a mi esposa, la manera de enseñarte la escritura a mi hijo, la manera de impactar su vida, la manera de sacrificarme por él, maximizar momentos. Alguien llegó a mi oficina un día y llegó con su hijo grandote, pelo largo. Siente ahí, mijo. Y el hijo se sentó. Todavía le obedecía. Pero mire lo interesante. Y le dice: mire al pastor, mírelo. Pastor, arrégleme ese muchacho. Me pasó el problema. Pero yo inmediatamente me sentí en una mesa de ping-pong y ¡pin! Se la devolví. Le hice esta siguiente pregunta: mi hijo, ¿nos puede dejar un momentico con tu papá? Y le dije: amigo, ¿cuántos años tiene? En esos 17 años, ¿qué has hecho para depositar en él? En esos 18 años o 17 años, ¿has invertido en él? ¿Le has compartido algo del mensaje? La realidad, pastor,
Yo lo amo tanto que no he hecho sino trabajar porque no quiero que le falte nada. Tener unos hijos ahora sale bien caro. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Como que estamos en el mismo negocio. Tengo que trabajar mucho. Pero mire lo interesante de esto. Haciendo cosas buenas, descuidó el ayudar a madurar a su hijo. Y el mandato que Jesús nos dejó en su escritura es: id y haced discípulos. ¿Dónde debo empezar? En mi primer ministerio. ¿Cuál es mi primer ministerio? Es mi casa. Dice haced discípulos, pero no solamente que ellos un día reciban a Jesús y al otro día se bauticen. No, después dice enseñándoles. Y yo les quiero dar esperanza. La enseñanza no pasa de un momento a otro. Necesito ¿qué? Tiempo. Tiempo para que haya una etapa de maduración. Va a haber un tiempo que necesito enseñarle y acompañarlo para que su fe se vaya fortaleciendo de tal manera que esté seguro que el Dios de mi papá es un Dios de verdad, que el Dios de mi mamá es un Dios real, que el Espíritu Santo que me guía no es una vocecita cualquiera, sino es la presencia poderosa de Dios en mi vida. Pero es algo, mis queridos amigos, que ellos tienen que aprender. No, que es que cuando yo soy intencional y maximizo los momentos, cuando todavía le puedo decir vente conmigo, cuando todavía le puedo decir acompáñame, cuando todavía le puedo decir te vistes que nos vamos, son momentos que tengo que maximizar para ayudarlos a discipular. Porque la enseñanza no pasa de un momento a otro, es un proceso. ¿Cuánto les gustaría a los maestros de primer y segundo grado que sus alumnos leyeran en la primera clase? Dicen amén las maestras. Es un proceso. Yo no sé, pero siempre tuve un árbol de aguacate que sembré con mi abuelita detrás de mi cuarto. Y eran aguacates así. No les digo, impresionantes. A veces voy al Kroger y los aguacates son así. Y me encantaba mi aguacate, pero por la noche oía que caían. Al otro día iba por los aguacates, pero pasaba algo interesante, divinos, preciosos, como para la foto, pero no estaban listos. ¿Qué necesitaban? Madurar. Yo no sé si es verdad, es cuento de mi mamá, pero me decía, póngalo en papel periódico y métalo debajo del... ¿También en Chile? ¿También en México? Entonces son cuentos de todas las mamás de nosotros. Pero bueno, allá los metíamos, ¿para qué? Más rápido. Pero a pesar de todo eso, al otro día todavía no estaba listo. Necesitaba un tiempo. Pero ¿qué hacía? Maximizaba ese tiempo para poder disfrutar del aguacate más rápido, para que madurara. Y aquí viene el tercer elemento. ¿Cómo madura? ¿Cómo madura una persona? Y aquí está, debo reconocer la autoridad de la Escritura. ¿Está conmigo? Maximizo el momento, pero yo no puedo sacar adelante familias, ni puedo impactar la vida de otros solo con consejos, cuando el Señor quiere que yo haga discípulos. Invierte a otro, invierte en otro. El Señor quiere que yo invierta en otra persona, le acompañe, haga depósitos en ella. Mira el texto. Versículo 3. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Entonces en esa maduración yo empiezo a contar mi historia. Empiezo a contarle cuál fue el versículo de la Escritura que me ayudó. El mensaje que llegó a mi corazón que empezó a cambiar mi hogar. Empiezo a compartirle a la persona que está junto a mí. Hey, mira lo que viví.
Y empiezo a entender que las cosas en la vida me enseñan cosas que todavía no había vivido antes. Con una familia que visitaba, me decía: he vivido cosas a través de esta inundación donde todo se fue que nunca hubiera aprendido. Pero porque estaban fortalecidos en su fe. Y le dice, me encanta el texto porque dice: comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo. Comparte que en ese sufrimiento la presencia del Señor ha estado. Comparte que hemos estado compartiendo la palabra. Ahí ha estado el Señor con nosotros. Pero no solamente consejos. Ten mucho cuidado. A veces queremos criar a nuestros hijos a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y ellos son diferentes. El Señor puso una clave en cada uno de nosotros completamente diferentes. Y viene y dice: ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. ¿Dónde está el reglamento? Aquí está muy sencillo. No puedo madurar en mi vida espiritual si no comparto la palabra. No puedo ayudar a otro en su caminar con Cristo sin la palabra. Y a veces queremos sacar adelante sin ir a la palabra. Aquí está la autoridad. Entonces, mire esa persona con valor. Envuélvala, no en papel periódico. Envuélvala en la palabra. Envuélvala en la palabra. Y esa persona que le desesperaba, el Señor empieza a transformarla. Y empieza a transformarlo usted también. Porque a veces le echamos la culpa a uno y la culpa es de los dos. Y el Señor nos empieza a transformar a los dos y nos permite crecer en nuestra vida. Hay personas que hacen inversiones adecuadas. Hay personas que hacen inversiones inadecuadas. Y las inversiones adecuadas son las que bendicen, las que nos transforman. ¿Sabes? De pronto tú recibes un cheque y estás contento con ese cheque, ¿no te ha pasado? Y te vas con ese cheque y me voy a consignar este cheque, y de pronto lo consignas y el cheque salió pelota, rebota. ¿Sí me entiende? Quiere decir que le devuelven el cheque y nada más. ¿Qué pasó? Fue un depósito, pero con fondos que no bendecían. Antes maldicen porque le cobran 35 a uno por haber metido un cheque sin fondo. Hay depósitos que a veces hacemos como padres, que a veces hacemos como personas, que no traen bendición. Quita esos depósitos y pongamos depósitos en los corazones de esas personas que caminan con nosotros, que generen valor, les ayuden a crecer y que les ayuden a parecer a Cristo Jesús. Satanás va a querer que yo ponga depósitos que maldicen al otro, pero recuerda, si nos pegamos a la palabra, esos depósitos serán de bendición. Segunda de Timoteo, un capítulo más adelante, capítulo 3, 16, dice: toda escritura, esa palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, solamente a través de ella, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y viene el cuarto elemento: debo desafiarle a depender completamente de Dios. ¿Cuál es el primero? Debo ver el valor del otro. ¿Cuál es el segundo? Debo maximizar los momentos. ¿Cuál es el tercero? Debo reconocer la autoridad de la Escritura y debo ayudar a esa persona a reconocer la autoridad de la Escritura. O sea, que nunca llegue con una frase de esperanza: a usted sí es muy de malas, todo le pasa. No, ayúdalo a depender del Señor. El Señor está en control.
Dice un poquito más adelante el versículo 6, el labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primera parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo. Déjame volver, el labrador que trabaja duro. Ayúdalo a depender de Dios. ¿Por qué? Porque recibirá la primera ¿qué? Parte de la cosecha. Hay algo esperando por ti cuando tú te conviertes en caminar a alguien y llevarlo para la gloria de Dios. Cuando tú decides acompañar a alguien en una parte de su camino para ayudarlo a crecer. No se preocupe que no es para toda la vida, es una parte de la vida en el cual usted le debe llevar. Y después el apóstol Pablo le dice a este joven, y mire lo que le dice al joven, le dice, reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará mayor comprensión de todo. Y aquí aparece el Espíritu Santo. Porque tú vas a decir, no estoy listo para depositar en alguien. No importa qué tanta experiencia tengas en la Escritura. Si ya has creído en el Rey, ya has sentido su paz, ya has sentido que Él ha estado contigo, ya tienes algo que contar. No te quedes con tu historia. Cuenta tu historia y acompaña a alguien más a crecer en su dificultad. Empieza por casa. Hay alguien desesperadamente cerca de ti, esperando ser tomado. De la mano para acompañarlo en unos pasos de su vida. Hay alguien que quiere crecer y no sabe cómo. Hay alguien que quiere confiar en Dios y no sabe cómo. Tú ya experimentaste. No digas, es que no tengo tiempo. Eso lo hacemos en nuestro diario vivir. No digas, es que no sé mucho. Solamente necesitas haber sentido la presencia del Señor y ya tienes algo que compartir. De pronto no te sabes muchos versículos bíblicos, pues apréndete uno y úsalo y será de bendición. No tienes que ser el religioso aburridor. No tienes que ir con una Biblia grandote y asustarlo y gritarle al lado. Solamente con tu ejemplo, con tu vida, con tus palabras y con tu amor, esa persona notará que hay una diferencia en ti. ¿Estás depositando? Cuando tú depositas en alguien, rompes una cadena que posiblemente esa persona tenía de tener un corazón sin Cristo en su hogar. Déjeme aprovechar y contar esta historia, ya que mi papá no está aquí hoy. Mi papá cumplió 87 años esta semana. Nació en el año de 1930, un 20 de septiembre. Perdió su papá a los 7 años en un exageradamente pobre, re pobre, súper pobre pueblo en Colombia. Cuando le pregunté a mi papá acerca de mi abuelo, Roberto me dijo, fue buen hombre, pero lo que recuerdo es que tomaba mucho. Y no tengo más recuerdos que él tuvo que crecer parte de su vida en una pobreza absoluta, impresionante, en una pequeña chocita con piso de tierra, en un cuartico donde dormía con todos sus hermanos y donde él era el hijo mayor. Después mi abuela se casa con otro hombre. Y si mi abuelito tomaba, no le dejaba a nadie. El recuerdo que él tiene en su corazón fue de un hombre que tomaba y tomaba y tomaba y siempre estaba borracho. Pero él quería marcar una diferencia. Él quería ir a la escuela, él fue a la escuela. Pero la manera para poder llegar a la escuela, de lo pobre que era levantarse muy temprano en la mañana, tomar los barriles de agua,
y llevarlos hasta una casa donde le pagaban con centavos para poder tomar el bus y llegar a la escuela. Y así lo hizo. Por eso terminó su high school como a los 22. Y miren lo interesante, es que esas personas de esa casa, donde él cargaba el agua, no le dieron solamente unos centavos para el bus, pusieron depósitos espirituales y eternos en su vida. Y siempre que él llegaba ahí, ellos le compartían de Jesús. Y él empezó a recibir esos depósitos. Y dijo en su vida: yo voy a romper una cadena de lo que ha sido los hombres de mi casa para traer bendición a su familia. Pero no lo pudo hacer solo por palabras, sino porque alguien puso depósitos. Escuche, depósitos de bendición en él. Y yo le quiero decir algo. Él no tuvo un papá. O sea que no necesitas haber tenido un buen papá para poner depósitos. Pero ha puesto depósitos extraordinarios en mi corazón y el de mis hermanas. Nota esto. Cuando yo pongo un depósito espiritual en ellos, le añado valor a esa persona. Rompió con la pobreza absoluta. El Señor le permitió vivir en dignidad. El Señor le permitió mantener su familia a pesar de no ser perfecto. El Señor le permitió dedicar su vida a poner depósitos espirituales en la vida de otros. ¿Por qué les cuento la historia? Porque ustedes lo conocen. Y muchas veces me dicen: tan lindo, me dan ganas de estriparlo. Yo le digo: tranquilo, suave, tiene 87. Y miren lo interesante, es que hay una historia detrás de él, que un día decidió romperla. Pero el Espíritu Santo, cuando yo confío en el Señor, es el que me permite estar más cerca del Rey. No va a ser por mi fuerza, es cuando yo dejo que ese depósito tenga valor y lo cuido en mi corazón. Y le voy diciendo al otro que esté ahí: muévete, que hay un depósito que vale más. Siempre uno tiene un lugar donde esconde algo que tiene valor. Pero si tiene algo que tiene mucho más valor, va y lo pone en el lugar más seguro y saca lo otro y lo pone al lado. De pronto hay cosas, buenas intenciones en tu corazón. Pero si ponemos la palabra en los corazones de los que están cerca alrededor de nosotros, depositamos el oro divino que transformará la vida de muchos. No importa qué tan grande esté tu hijo, no importa que cuánto tiempo lleves con tus amigos, saca tiempo y deposita valor espiritual en ellos. Toma a alguien y ayuda a crecer a alguien. Acompaña a alguien en su caminar, que llegues un día a la gloria eterna y que puedas decir: wow, qué lindo fue acompañar a alguien a su madurar. Póngale papel. Póngale. Hay alguien esperando ser abrazado por esa palabra que tú la tienes en tu corazón. Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén.
Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.